Buenas tardes. Pasamos ahora a trabajar la investigación dentro del módulo Metodologías didácticas. La investigación-acción considera la enseñanza como un proceso de investigación. Es decir, todas las estrategias que se ponen en juego y que se ponen a disposición del alumno están orientadas a que éste participe en un proceso de análisis de algún problema con la idea o con el objetivo de solucionar una problemática que pueda existir en un contexto en concreto. Es por tanto también una exploración reflexiva de la práctica, porque uno de los objetivos que pretende fundamentalmente es que el alumno vaya reflexionando sobre este problema y sus posibles soluciones. Como estrategia de la investigación-acción ha sufrido una evolución desde Lewis hasta los años 80 con Carr. ¿Qué es la investigación-acción? Bien, en la investigación el alumno tiene un doble papel. Por un lado es aprendiz, porque necesita conseguir una serie de objetivos de aprendizaje, y esos objetivos de aprendizaje los va a conseguir a través del desempeño de un rol investigativo. Combina además dos tipos de conocimiento. Por un lado, el conocimiento teórico sobre una determinada disciplina, o un tema dentro de esa disciplina, y por otro lado, un conocimiento extenso y profuso sobre el contexto en el que va a trabajar. Tiene como objetivo resolver un problema en un contexto y, por tanto, transformar ese contexto en un momento determinado. Implica además múltiples métodos para recoger los datos y también para analizarlos. Y en este sentido se dice que supone también un análisis crítico, porque significa en la recogida de datos, la interpretación de esos datos, la valoración de esos datos, y por tanto el alumno debe tener un posicionamiento crítico ante toda esa información que empieza a recopilar. La validez de estos resultados lo son en cuanto que son relevantes para los propios participantes. Luego vamos a ver que no es esos resultados que se consiguen, no se pretende generalizarlos a otros contextos, sino solamente que sean útiles para esos participantes en ese contexto concreto en el que se está desarrollando. Se desarrolla por los alumnos fundamentalmente, pero esos alumnos tienen un apoyo por parte del docente, desde la práctica y para la práctica. El alumno elige el problema de investigación sobre el que quiere trabajar y muy importante es que el alumno trabaje en colaboración con otros compañeros, ya que el intercambio de ideas, de información, de resultados es bastante destacable en esta metodología. Los alumnos comparten sus resultados y también toman decisiones colaborativas para proponer una determinada solución. Este proceso no tiene un punto final, sino que siempre se están planteando nuevos interrogantes. Bien, para poner en marcha un proceso de investigación-acción hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, que es un proceso que no tiene por qué estar reducido al aula. Es decir, que se puede abordar desde otros contextos, incluso el alumno puede salir del propio centro educativo, es decir, puede salir de la universidad, puede ir a otros lugares más cercanos y más vinculados con las prácticas y con el empleo. En este tipo de procesos se construye también conocimiento profesional, es decir, que el alumno está en contacto continuo con lo que son soluciones profesionales a un determinado problema. Nunca es una tarea individual, como hemos dicho, porque es necesario el intercambio de ideas, y sí es cierto que se necesitan unas determinadas condiciones institucionales en cuanto a recursos disponibles para implicarse en un proceso de investigación como el que estamos definiendo, y también porque se consume mucho tiempo que debe ser proporcionado por parte de los profesores, no solamente para el debate, sino también para la planificación conjunta, para la recogida de información, para el análisis de datos, para la realización del informe, etc. Y todo esto tiene que ser considerado por parte de los docentes.
Por tanto, es una metodología que no se limita solamente a comprobar hipótesis o a generalizar conclusiones, sino que es un proceso que tiene como objetivo producir cambios en un contexto en concreto. Este proceso de investigación-acción se desarrolla a través de diferentes fases. Por un lado, una fase de elección del problema, es decir, el alumno debe delimitar el fenómeno que quiere estudiar, que quiere trabajar, y que recomendamos que sea un problema que esté vinculado directamente con alguna cuestión del campo profesional. Para ello, lo primero que hace es revisar la bibliografía pertinente y se contrasta esta documentación que se empieza a recopilar, se contrasta con el contexto en el que se está dando ese problema. En otro momento hay una pregunta, se genera una pregunta que a través de este proceso se intenta responder. Se plantean también unas hipótesis, es decir, el alumno piensa en unas posibles causas o justificación de por qué ocurre ese problema y también cómo es posible solucionarlo. Se diseña una metodología para recoger los datos y sí que es importante que en este punto pues haya variedad de instrumentos, bien reflexiones del alumno, diarios, impresiones de los profesores, encuestas, observación, etc. En la recogida de datos hay que destacar que es muy importante el intercambio de ideas entre los propios alumnos. Por eso es que este trabajo se haga, o esta metodología se utilice en grupo. En una siguiente fase se analizan los datos y se sacan conclusiones. Y aquí la triangulación entre los datos es bastante relevante, es decir, es necesario contrastar los resultados que se obtienen a través de distintos instrumentos, de distintos momentos, de distintas fuentes, en la idea de ver cuáles son las coincidencias y las divergencias de estos datos que hemos recogido. Finalmente, es necesario compartir estas conclusiones con los pares, en el sentido de asegurar la difusión de la información o los conocimientos que hemos aprendido. Si queremos esta fase representarla a través de una gráfica, podemos decir que hay un primer momento de exploración inicial, donde ya vemos luego cómo se va concretando. Esta exploración inicial desemboca en un proceso de planificación, a través del cual se pasa a la acción, es decir, inmediatamente que se ha planificado, se va a intervenir en la práctica. Esta intervención se observa, se recogen datos sobre cómo se ha intentado solucionar el problema y en una última fase lo que se hace es un proceso de reflexión, en el que esos datos que se han recogido y después de haber pasado por la acción, qué resultados ha dado y si realmente se ha solucionado el problema inicial. Si lo vemos más detenidamente a través de esta gráfica, podemos ver que en esta fase de exploración pues hay una fase de reconocimiento, de la formación de grupo, de redactar la preocupación o el problema que tenemos, de justificarlo, de buscar pruebas, factores que inciden, etc. Es decir, de preparar el campo para empezar a trabajar. En la fase de planificación es donde se formula el problema, se recogen los datos, se trabaja en el campo, es decir, en el contexto donde se está dando ese problema, se analiza, se discuten los resultados y se buscan conclusiones. Una vez que ya tenemos esas conclusiones, se pasa a un segundo nivel, que sería el diseñar el plan de acción. Este plan de acción consiste en una lista de acciones en el que cada uno de los miembros tiene una función en concreto y se busca solucionar el problema que se ha presentado desde el principio. Una vez que se ha diseñado este plan, se ejecuta, es decir, se desarrolla el plan, se analiza y si hay dificultades en la ejecución de este plan, se replanifica. Es muy importante controlar las repercusiones que puede tener este plan de acción en la propia práctica, en la propia realidad. Una vez que este plan ya se ha ejecutado y se ha analizado, pues se intenta sacar conclusiones en cuanto se revisa la problemática, el proceso que se ha seguido, los efectos
que se han obtenido, que no estaban previstos, los instrumentos que se han utilizado, etc. Esta nueva fase o esta fase de reflexión suele llevar a nuevas líneas de actuación y continuamos en otro proceso de investigación. En toda la metodología de investigación-acción, algo muy importante es el informe. El informe, es decir, cómo se presenta el documento a través del cual se presenta todo ese proceso que hemos desarrollado. El informe recoge cada una de las fases de este proceso. Por un lado, el planteamiento del problema y por otro lado, la investigación y la acción, la intervención. En esta fase, como se puede observar en esta tabla, cada una de esas fases tiene unos objetivos. En el planteamiento, pues es necesario tomar conciencia sobre lo que se quiere mejorar, y cada una de estas fases, por ejemplo, está, digamos, vinculada con una serie de instrumentos que se pueden utilizar para conseguir el cumplimiento de cada una de estas fases. Decíamos, en la primera fase es el planteamiento, como hemos dicho anteriormente, la revisión global, pues se pueden utilizar grupos nominales, lluvias de ideas. En el informe lo que aparecerían serían esas áreas prioritarias que se han decidido trabajar por parte del grupo de alumnos a través de investigación. La revisión específica a través de cómo se hace ese diagnóstico del problema, la aplicación de mejoras, intentando aplicar el plan de actuación, la revisión de esas mejoras, que es la valoración de ese plan, y finalmente el planificar nuevas mejoras, intentando institucionalizar y optimizar el plan que hemos desarrollado. Por tanto, el informe viene a recoger cada uno de esos momentos, los objetivos que hemos planteado y cómo se ha llegado a la solución de ese problema. Bien, muchas gracias, y esto es todo sobre investigación.